gran incertidumbre financiera. Esto le ha impactado fuertemente al gobierno de México, de manera que los indicadores macroeconómicos han resentido muchos de los eventos que a nivel mundial han estado sucediendo. Llámese Estados Unidos, llámese Sudamérica, llámese Europa. Ante esto, el gobierno mexicano ha reorientado y reforzado sus políticas públicas para enfrentar estas circunstancias. De manera que las políticas económicas y fiscales se vislumbran como pilares del soporte de la economía en México. Ante la alta volatilidad de los mercados financieros, una de las primeras políticas del gobierno mexicano ha sido el recorte al gasto público. Pero por otro lado, ha reforzado a través de la reforma fiscal del 2017, que a decir de algunos analistas es poco significativa, pero ha mostrado cuál va a ser la estrategia para enfrentar estos tiempos de volatilidad. Y ha fundamentado la política fiscal en el incremento a la recaudación vía la fiscalización. Esto significa que lo que hemos venido experimentando como contribuyentes durante los últimos meses por parte de la autoridad fiscal, para el año 2017 podemos esperar que continuará. Como pueden ver, algunos de los indicadores que tiene la autoridad, según la vista de los analistas, para algunos de los impuestos, como pueden ser el impuesto sobre la renta, el IVA o el IEPS para el año 2017 comparado con el 2016, pues hay una expectativa de crecimiento de inclusive 2 dígitos para algunos de ellos, por ejemplo el de aduanas o el de IEPS. De manera que podemos esperar que en el futuro cercano, en el año que viene, tendremos que vivir como contribuyentes más requerimientos por parte de la autoridad fiscal. Adentrándonos en un poquito más detalle de lo que es la reforma fiscal para el 2017, vemos que vamos a tener enfrente actualizaciones en lo que a comprobantes fiscales digitales por Internet se refiere, en la actualización del complemento de recibos de nómina, que como todos sabemos, tenemos la obligación del cumplimiento a partir del día 1 de enero del 2017, cosa que está a la vuelta de la esquina, valga el comentario. Pero no es el único, también tendremos actualización del complemento de comercio exterior. Toda la labor de comercio exterior que tenemos va a sufrir un impacto en lo que a CFDI se refiere a través del complemento, el complemento de comercio exterior. Hay otro complemento del cual estamos hablando el día de hoy, que es el complemento para recepción de pagos. También tenemos para el año 2017 una nueva versión de comprobante fiscal digital por Internet, ahora en su versión 3.3. El uso del catálogo del método de pago, así como nuevas reglas de cancelación de CFDI, muy necesarias, por cierto. Habrá la expedición obligatoria para las dependencias gubernamentales, hoy día no sucede así con todos los niveles de gobierno, así como nuevas multas en especificaciones técnicas de CFDI. Y un punto que me gustaría resaltar es la implementación de su uso generalizado del buzón tributario. Lo que hasta hoy hemos tenido como servicios a través del buzón tributario se verán enriquecidos, puesto que es una de las estrategias de la autoridad fiscal el tener comunicación con sus contribuyentes a través de esta herramienta, que ha resultado ser eficiente y muy atractiva para la autoridad. Recomendación estar pendiente de lo que la autoridad tenga para nosotros como contribuyentes a través del buzón tributario. Adentrándonos un poquito más a lo que es ya el complemento para pagos, mostramos algunas de las problemáticas identificadas por parte de la autoridad. Por mencionar algunas, los contribuyentes emiten facturas por el total de la operación, pero las cuales no siempre se vinculan con las facturas emitidas de los pagos posteriores, lo cual impacta ya que puede implicar una acumulación incorrecta de los ingresos del contribuyente, es decir, la primera factura no coincide con el resto de las facturas conforme se hacen los pagos. Otra circunstancia que ha identificado la autoridad es que algunos contribuyentes han denunciado que sus proveedores de bienes o servicios cancelan sus facturas cuando ya han sido pagadas. Todo esto sin dar un aviso, de manera que cuando el contribuyente que ha pagado la factura desea acreditar el impuesto y hacer la deducción correspondiente, el documento no se encuentra vigente. Lo cual es un problema serio que busca la autoridad atajar y que a través de diferentes mecanismos, uno de ellos el complemento de pagos, va a cerrar la brecha. Otra circunstancia
es que la autoridad ha identificado casos en donde se emite una factura por una operación a crédito o con pago diferido. Es decir, al momento de la emisión no existe un pago o una contraprestación al momento de tener el CFDI emitido. Y el receptor de la factura no realiza el pago pactado, pasado el tiempo. Sin embargo, sí pretende utilizar la factura para deducir y acreditar sus impuestos, lo cual genera un conflicto ante la autoridad por parte de la persona que no ha ejecutado el pago. Todo esto por mencionarles algunos de los escenarios que la autoridad identifica que tiene que cerrar brecha y mejorar el modelo de factura electrónica para poder fiscalizar de forma adecuada y justa ante los contribuyentes. Ok, con este antecedente vamos a entrar en materia de lo que es la normatividad que gobierna el complemento para recepción de pagos. Entrando en materia. En la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016 y sus anexos, que fue publicada el 14 de julio del 2016, se mencionan algunos de los requisitos que en materia de emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet es importante tomar en consideración y que aquí les mostramos. Aquellos relacionados con los requisitos de las representaciones impresas del CFDI, CFDIs que acompañan al transporte de mercancías. Otro más relacionado con el cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales. El número 4 es el central de nuestro webinar, la expedición de CFDIs por pagos realizados, como una nueva regla. Número 5, obligaciones y requisitos para los PACs, proveedores de certificación de CFDIs, así como sus amonestaciones y causas de revocación de la autoridad por operar como un proveedor de certificación de CFDIs y revocación de la autorización para operar como PACs en la recepción de documentos digitales. Nosotros nos vamos a centrar en los primeros 4. Hablando sobre los requisitos de las representaciones impresas del CFDI, la resolución menciona que se mantienen los requisitos establecidos en el artículo 29A y se integra la opción de incluir el número del folio fiscal del comprobante en lugar del código de barras bidireccional. Esa es toda una estrategia que la autoridad tiene para el código, que en su momento ha servido y que hacia adelante podría tener una decisión sobre él, pero por el momento ofrece la facilidad de utilizar el número del folio fiscal en lugar del código de barras. Adicionalmente, y para el caso de que el pago del CFDI se realice en parcialidades, es decir, que no se hace en una sola exhibición, se deberá incluir la totalidad de los datos contenidos en el complemento para recepción de pagos. Aquí nos hace ya la presentación, la resolución miscelánea de lo que va a ser el complemento. No existía y ahora va a existir un complemento para recepción de pagos en el cual cuando nosotros tengamos una venta que nos pagan en parcialidades, deberemos de incluir al momento de emitir nuestro CFDI correspondiente. Como referencia, se muestra en esta resolución, en su artículo 2717, que para los efectos del artículo 29, fracción 5 del Código Fiscal de la Federación, las representaciones impresas del CFDI deberá cumplir con ciertos requisitos que se mencionan en esta lámina, como es el contar con un código de barras generado conforme a las especificaciones técnicas que se establecen en el anexo 20, o el número del folio fiscal del comprobante, como mencionábamos en la lámina anterior. Asimismo, se requiere el número de serie del certificado de sello digital del emisor y del SAT, que se establecen también dentro del mismo anexo 20. Se requiere la leyenda. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Todo esto ya estamos muy acostumbrados porque ya lo vemos de forma regular en nuestros CFDIs. Lo mismo en la fecha y la hora de la emisión y de la certificación de nuestro comprobante. Lo mismo para la cadena original del complemento de certificación digital del SAT. Hasta aquí es una remembranza de lo que ya como contribuyentes hoy día estamos acostumbrados a tener. Asimismo, y como referencia también, tratándose de representaciones impresas del CFDI que amparen a retenciones o información de pagos emitidos conforme a lo dispuesto en la regla 2754 relacionada con la justificación de pagos de retenciones a través de CFDIs,
menciona que debemos de involucrar los datos del anexo 20, así como los correspondientes al complemento que se incorpore. A nivel de complementos, la autoridad hoy día tiene una obligatoriedad para los contribuyentes de algo así como 30 complementos. El que estamos hablando hoy día es uno de ellos, pero no es el único. Como contribuyentes debemos de estar documentados y saber cuál es el complemento que tenemos que generar en cada una de nuestras obligaciones, como lo pueden ser retenciones, como lo pueden ser, como lo menciona el artículo 7, tratándose de las representaciones impresas, emitidas conforme a lo dispuesto en la regla 27214 y la sección 273, se debe de generar un espacio para registrar la firma autógrafa de la persona que emite el CFDI, y también que respecto a lo señalado en la fracción 2 de esta regla se incluirá el número de serie del certificado de sello digital del proveedor de certificación o del SAT según corresponda. Nuevamente, tenemos ante nosotros como contribuyentes la obligación de identificar los complementos que aplican para nuestra comprobación a nivel de representaciones en el CFDI ante la autoridad. Otro más, tratándose de las representaciones impresas del CFDI por pagos realizados conforme a lo dispuesto a la regla 27135, que es el complemento del método de pagos del que estamos hablando hoy día, adicional a lo señalado en las fracciones anteriores, se deberán incluir la totalidad de los datos contenidos en el complemento para pagos. Aquí hago la mención, el complemento como pagos, los datos contenidos en el complemento de pagos, para recepción de pagos, es una información que vamos a mostrar más adelante y es el motivo de este webinar. Nos dice la resolución de julio también que el CFDI que acompaña al transporte de mercancías, se realiza la aclaración de que el acreditamiento en el CFDI de transporte de mercancías también podrá ser mediante la representación impresa del CFDI. Como lo dice la lámina, le están dando a la representación gráfica del CFDI el valor de una carta aporte, que es la justificante, es el documento legal por excelencia para el transporte de mercancías, pero te pide algunos datos dentro de esa representación. Como lo ves, el que consignen un valor cero, que tengan un RFC genérico y que incluyan o especifiquen el objeto de la transportación de la mercancía, así como que deben de ser mercancías nacionales. Otro punto que nos expresa la resolución de julio es el cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales. Y ya entramos en materia para lo que es la forma de pago. Actualmente, para aquellos casos en donde no se realicen los pagos en una sola exhibición, es decir, nos están haciendo pagos en parcialidades de una venta que estamos realizando, se genera un CFDI por el valor total de la operación y después se emiten cuantos CFDI sean necesarios o cuantos comprobantes sean necesarios alineado al número de pagos que estaríamos recibiendo. Se señala el folio del CFDI global, se señala el valor total de la operación y se señala los impuestos trasladados y retenidos en cada una de las tasas, a excepción del IEPS. Bueno, esta circunstancia ha generado algunos conflictos porque los valores totales de la operación se verían duplicados. Y era algo que lo veníamos mencionando en la primera lámina de problemáticas. Por lo tal, es la autoridad la que nos indica que esta circunstancia se va a ver modificada con la inclusión del complemento para pagos. Y eso es la nueva regla. La nueva regla de la generación del CFDI con pagos parciales indica lo siguiente. Se puede utilizar en el método de pago el no aplica o cualquier otro análogo. Esta facilidad la voy a platicar un poquito más en detalle en las láminas siguientes, pero es algo importante. Nos hemos topado en la generalidad de los emisores que el uso del no aplica queda un poco ambiguo cuando se utiliza y cuando se utiliza el catálogo que ya ha emitido la autoridad para el método de pago. La regla es muy simple. Si al momento de la emisión del comprobante, cuando me van a hacer un pago en parcialidades, yo no conozco la forma de pago, tengo la oportunidad de colocar no aplica o cualquier otro análogo, entendiéndose por cualquier otro análogo, expresiones como no disponible, sin identificar, no conocido, etcétera. ¿Ok?
Entonces, ahora cuando se emite el primer CFDI, va a ser por el valor total de la operación y después se estarán generando diversos CFDIs, pago número 1, 2, 3, pago N, alineado al número de pagos en el cual se va a liquidar el total de la operación, pero se le debe de incluir ciertas características a estos CFDIs. Se deben de emitir cada uno de los pagos que se reciban señalando el folio del CFDI global, es decir, del primer CFDI. El monto de cada una de estas CFDIs, pago 1, 2, 3 hasta N, deberá de ser 0 pesos y se deberá de utilizar la expresión pago dentro del método de pago. Adicionado a esto, debemos de incluir, cuando es el pago en parcialidades, el complemento para recepción de pagos. ¿Ok? Entonces este es uno de los cambios que es importante destacar. La figura y el uso del complemento de recepción de pagos va a estar involucrado cuando tengo yo ventas que no se pagan en una sola exhibición. Cuando yo tengo pagos en una sola exhibición, realizando el ejemplo con una línea de tiempo para este caso, mostramos, por ejemplo, desde que se hace la labor de la preventa y la venta del producto o de servicio, se genera una expedición de un CFDI, pero que va a ser pagado en una sola exhibición, pero que no va a ser liquidado al momento de la emisión. Es decir, para operaciones que sean a crédito o que se paguen en una fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente, se deberá de utilizar el mecanismo que recién comentamos en la lámina previa. Todo esto siempre y cuando se trate del mismo ejercicio fiscal. Es decir, yo hago una venta, la cual me van a pagar en una sola exhibición, no es una venta en parcialidades, sin embargo no me liquidan al momento de la emisión del comprobante. Con esto enfrente, entonces, tendremos que realizar exactamente el mismo mecanismo de la lámina anterior. La muestro nuevamente, que es generar un CFDI por el valor total de la operación, más el CFDI del pago. Ahora nada más va a ser uno solo, porque es una sola exhibición, pero posterior, en donde tendré que incluir el folio, poner cantidad 0 pesos y pago en el método de pago, y adicionalmente incluir la información que sea requerida por el complemento para recepción de pagos. Regreso a la lámina, entonces reafirmando, cuando yo tenga una circunstancia en la que, una operación en la que tenga que hacer pago en una sola exhibición, pero no es al momento de la emisión del CFDI, voy a realizar el mismo procedimiento que se realizó previamente cuando era una venta o un pago en parcialidad. Aquí me gustaría hacer una pausa para invitarlos a que nos hagan llegar cualquier inquietud, cualquier circunstancia que hayan podido experimentar en el uso de sus emisiones, ya que las circunstancias pueden ser amplias, pueden ser diversas, y en muchas ocasiones queda difícil de identificar cuál va a ser el procedimiento que se tiene que hacer para incluir el complemento de métodos de pago. Este es el marco regulatorio sobre el cual debemos de trabajar cuando sean operaciones en pago en parcialidades o en pago en una sola exhibición, pero no es al momento de la emisión, que se tienen que considerar para utilizar el complemento para recepción de pagos. ¿Ok? Como referencia, relacionado con el método de pago y de acuerdo a la segunda resolución miscelánea de la resolución miscelánea fiscal 2016, como se menciona en la lámina, de acuerdo a la regla 27132, sigue existiendo la facilidad para expresar el no aplica o cualquier otra análoga con los siguientes requisitos. 1. Dependiendo de la forma en que se realizó el pago, la facilidad prevista en esta fracción 2 de esta regla no aplica cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se expida el CFDI. Es otra manera de expresar lo que en las láminas previas estaba mencionando. Si yo al momento de generar el CFDI, el comprobante, me van a hacer el pago en una sola exhibición y yo conozco el método de pago, deberé utilizar el catálogo
que nos ha publicado la autoridad en lo que a método de pago se refiere. Si no es así, entonces puedo utilizar la facilidad del no aplica. O incluso cuando la contraprestación del CFDI que estoy emitiendo haya sido pagada expresamente antes de la expedición del mismo, yo ya conozco el método de pago por el cual recibí el dinero del CFDI que estoy emitiendo. En esa circunstancia no puedo utilizar el no aplica, tengo que utilizar si me pagaron en cheque nominativo, en efectivo, transferencia, etcétera, etcétera. Menciona la regla 27132, en el caso de parcialidades, se podrá poner no aplica siempre y cuando se agregue el complemento para pagos. De manera que el método de pago se encuentra definido cuando yo ya estoy emitiendo el CFDI porque recibí el pago de mi comprobante previamente. Me gustaría reafirmar el hecho de que si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor nos la hagan llegar y estaremos utilizando los minutos finales de este webinar para contestar algunas de ellas. Probablemente no todas, pero sí trataremos de compartir algunas en el webinar y posteriormente les haremos llegar la respuesta de todas vía correo electrónico. Ok, continuando. Otra característica importante y necesaria de resaltar para esta resolución donde menciona el complemento para pagos es aquella que tiene afectación con la cancelación de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Bajo el escenario descrito, les debemos destacar que el CFDI emitido por el total de la operación, me refiero cuando tenemos, por ejemplo, pagos en parcialidades, no podrá ser objeto de cancelación. No se puede cancelar ese CFDI cuando ya se cuente con un CFDI que incorpora el complemento para recepción de pagos y que acredite que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada. Las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de un CFDI de egresos, nota de crédito, por devoluciones, descuentos y bonificaciones. Es decir, retomando el modelo o el algoritmo que mostrábamos en láminas anteriores, cuando yo tengo el primer CFDI que tiene el valor total de la operación, y después se generaron 2 pagos de 4, vamos a poner el ejemplo, no puedo cancelar el CFDI original, puesto que ya tengo CFDIs con el complemento para pagos. Cualquier corrección deberá de realizarse mediante la emisión de un CFDI de egresos, no mediante cancelación. Cuando se emite un CFDI con complemento para recepción de pago, en el cual existen errores, vamos a pensar en el pago 1 o 2, este sí se podrá cancelar, siempre que se sustituya por otro con los datos correctos y cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI. Si lo vemos en detalle, aquí ya la autoridad está cerrando la brecha en cuanto a cancelación de CFDI se refiere. Me obliga a tener el CFDI original no cancelado y los CFDIs de los pagos parciales me da la oportunidad de cancelarlo siempre y cuando genere yo uno que lo sustituya y que esté dentro de este cambio, esté dentro del último día del ejercicio, de manera tal que el documento no queda cancelado de forma arbitraria y queda al amparo de lo que la ley nos está obligando. Nuevamente, esta característica de no cancelar los CFDIs es precisamente lo que busca la autoridad, cerrar la brecha que busca cerrar, para que no de manera arbitraria cancelemos e impactemos el hecho de la acreditación de los impuestos de nuestra contraparte que recibe nuestro CFDI. Ok, vamos a continuar hablando un poquito de la mecánica para la generación. Aquellas facturas electrónicas que se han pagado en parcialidades o en una sola exhibición, como mencionábamos hace rato. Por un lado, cuando están las contraprestaciones no se pagan en una sola exhibición, se emite un CFDI por el valor total de la operación en el momento en el que ésta se realiza, y después se va a expedir un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen, en el que se deberá de señalar en ceros el monto total de la operación. En el método de pago se debe de incluir la expresión pago y se debe de incluir el complemento para pagos, en donde se detalla la cantidad que se paga e identifica la factura cuyo saldo se está liquidando.
Nuevamente, este es un repaso de las láminas que ya hemos mostrado. Cuando se realiza el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero no se cubrió al momento de la expedición del CFDI, incluso pues, operaciones a crédito, ya sea que éstas se paguen totalmente, pero en una fecha posterior, se deberá de utilizar el mecanismo que acabamos de describir para las parcialidades de forma similar. Como resumen, el pago en parcialidades involucra la creación de un CFDI más una cantidad determinada de CFDIs que amparan los pagos que complementan el valor total de la operación, en donde se incluye el folio de CFDI global, cantidad en ceros y el método de pago, la expresión pago. Cada uno de estos pagos parciales incluirán el complemento para pagos, mismo que en breve les estaré mostrando en detalle, y en pagos en una sola exhibición, pero posterior a la emisión del CFDI, utilizarán el mismo procedimiento. Típicamente será un segundo CFDI únicamente. Si existen errores, existe la oportunidad de cancelar los que son los pagos parciales, haciendo la emisión del nuevo comprobante ya sin errores, y el primer CFDI no se va a poder cancelar. Ok. Ahora sí, con todo este antecedente que de alguna forma ya como contribuyentes hemos estado relacionados desde la liberación en julio de la resolución, ahora con lo que es la definición del complemento para recepción de pagos, vamos a platicar un poquito cómo está conformado y qué tipo de información nos pide la autoridad que involucremos dentro del complemento. Ok, el complemento para recepción tiene un sustento, unos objetivos, una problemática y solución a la problemática que desea resaltar, que desea resolver, y una mecánica para la generación y cancelación del CFDI, así como unos beneficios y campos y estructura. Voy a hablar un poquito en detalle de cada uno de ellos en lo que resta de la sesión. Para la autoridad, ¿cuál es el objetivo del complemento? El objetivo es simplificar el modelo del pago en parcialidades. Ya he platicado 2 o 3 ocasiones de lo que es la mecánica del pago en parcialidades, y el objetivo de la autoridad es simplificar este modelo. También forma parte de los objetivos el facilitar la conciliación de las facturas versus los pagos, ya que esta es una circunstancia que genera mucho retrabajo por parte del asiento contable por cada uno de los CFDIs que están haciendo la justificación de los pagos recibidos. Y esto es aplicable para la comprobación de los pagos en parcialidades, en una sola exhibición, pero que no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI, o en operaciones a crédito pagadas en fechas posteriores a la emisión. Es muy claro lo que está buscando la autoridad, el simplificar y facilitar estas conciliaciones. Asimismo, también evitar aquellas cancelaciones arbitrarias que pudieran estar experimentando algunos contribuyentes. La problemática, como lo menciona la lámina, es la imposibilidad de saber si la factura ha sido pagada o no. Por ejemplo, para temas de IVA. Yo como receptor de una factura puedo estar presentándola a la autoridad con efectos de acreditación de impuestos y pues sucede que la factura fue arbitrariamente cancelada. Yo estoy cometiendo una falta y no tengo manera de saber. Esto debido a la cancelación indebida de facturas ya pagadas. También otra problemática que detecta la autoridad es la duplicidad de ingresos en facturación de parcialidades, como mencionaba en la lámina previamente. Antes de establecer esta mecánica de incluir el complemento para pagos, se ponía el mismo total en cada uno de los comprobantes que formaban parte de las parcialidades, de manera que al final quedaba una cantidad al doble. Y eso generaba un conflicto en los sistemas de contabilidad y lo que es la presentación de la acreditación de impuestos ante la autoridad. Como dice la lámina, la emisión de facturas en operaciones a crédito o pago diferido en las que el receptor de la factura no realiza el pago pactado, pero sí utiliza la factura para deducir y acreditar impuestos. Es otra circunstancia que también por ahí la autoridad identifica y pues busca la manera de cerrarlo. No se vale que yo reciba una factura que no he pagado, pero sí la incluyo dentro de mi declaración, ¿no? Y trato de ahí de acreditar un impuesto que no he pagado, ¿no?
El sustento normativo del complemento para pagos está basado en lo que es el artículo 29A, fracción 7, los incisos A y B del Código Fiscal de la Federación, en el anexo 20 en su estándar técnico, y en la resolución miscelánea fiscal, en la regla 27135 y 27132. La primera para la expedición por pagos realizados, de CFDIs por pagos realizados, y la segunda para cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales. Estas dos reglas fueron las primeras que estuve mostrando al inicio de la sesión. Como parte de la solución a la problemática descrita anteriormente, el complemento para pagos identifica la factura liquidada al momento del pago, que es la situación medular de este complemento. Aplicable para la comprobación de los pagos en parcialidades, en una sola exhibición cuando no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI, o en las operaciones o transacciones a crédito que se pagan en una sola exhibición, pero en una fecha posterior a la emisión del CFDI. Como ven, el CFDI se va a ver enriquecido con el complemento para justificar, para identificar y debidamente comprobar cuándo se está haciendo la recepción del pago, la contraprestación del documento que se está emitiendo. A la luz de la autoridad, en ojos de la autoridad, es importante mencionar algunos de los beneficios que persigue el complemento para pagos. Uno de ellos es fortalecer la calidad de la información que recibe el SAT de los contribuyentes con respecto a los CFDIs emitidos. Y aquí me gustaría hacer la mención. Todos y cada uno de los complementos que mencionaba anteriormente que están conformando la obligatoriedad de los contribuyentes, lo que buscan es precisamente eso, mejorar la calidad en la cual estamos generando los comprobantes fiscales digitales por Internet, de manera que permitan a la autoridad aumentar el grado de aprovechamiento de la información que recibe con propósitos fiscalizadores, definitivamente, para poder ajustar, mejorar y ser más efectivos en su objetivo, que es fiscalizar. También facilitar la explotación masiva de los CFDIs cuando ya todos utilizamos un mismo estándar en la información de lo que a liquidación de pagos de CFDI se refiere. Para la autoridad es más fácil identificar dónde tiene brechas, dónde tiene que ajustar en temas de fiscalización, sea por sectores, geografías, métodos de pago, etcétera, ¿no? Asimismo, otro beneficio que ve la autoridad es el reportar información más completa y correcta por parte de los contribuyentes a la autoridad, que desde los mismos CFDIs nace de una forma natural y que los exima de recibir sanciones producto de no hacer una adecuada comprobación. En fin, busca que seamos más eficientes los contribuyentes para demostrarle a la autoridad cuáles han sido las contraprestaciones que hemos recibido por cada uno de los comprobantes que estamos mostrando a la autoridad. Como ejemplo, me gustaría decirles, para la autoridad, por ejemplo, si nosotros le damos un CFDI donde ya definimos un método de pago, aun y que nosotros no supiéramos, para la autoridad significa que ya fue pagado por ese método de pago. Si yo, por ejemplo, por el contrario, emito un CFDI poniendo un método de pago no aplica, para la autoridad no hay un pago efectivamente realizado por ese CFDI. A este respecto, y nuevamente hago una pausa para remarcarlo, si tienen algún comentario o inquietud, nos gustaría recibirlos, parte de este esfuerzo que hacemos en Interfactura para estar de cerca con socios, clientes, con información de calidad por parte de la autoridad, es recibir de parte de ustedes cualquier inquietud. Es el momento, por favor, déjenos saber cualquier comentario o duda que tengan. Continuando y ya en detalle de lo que es el complemento o las características del complemento para recepción de pagos, les mostramos que hablamos que el complemento se conforma de 34 campos solicitados, de los cuales 14 son requeridos y 20 son opcionales. La mayoría de ellos opcionales suelen ser relacionales. Como se puede ver, el mayor foco del complemento para recepción de pagos, pues, evidentemente está por el atributo de pago, ¿no? Con 4 campos requeridos y 11 opcionales. La estructura que se plantea para él es a través de atributos generales,
pago y documentos relacionados, así como impuestos, retenciones e impuestos trasladados. Las pruebas, un comentario importante, las pruebas técnicas para tener, por parte de la autoridad, para tener este complemento disponible para los contribuyentes, empezarán a partir de 2017, es decir, empezando el 1 de enero, la autoridad estará en facultad para técnicamente recibir pruebas por parte de los contribuyentes. Y la entrada en vigor de este complemento para todos los contribuyentes será el día 1 de julio de 2017. Aquí voy a volverlo a resaltar, todos y cada uno de los contribuyentes estaremos obligados a incluir en nuestras emisiones de CFDIs que impliquen o que requieran el complemento para recepción de pagos a partir del 1 de julio de 2017. Otra característica que me gustaría resaltar relacionado con el complemento para pagos es que va a incluir reglas de validación. Se están incluyendo reglas de validación para diferentes versiones del CFDI. Y aquí hago otra mención. Durante el año 2017 la autoridad prevé que vamos a estar en obligación todos los contribuyentes de migrar de la versión 3.2 del CFDI a la versión 3.3. Y existirá un calendario en donde algunos documentos permanecerán en 3.2 y algunos ya serán en 3.3, de manera que para efectos del complemento para pagos, para recepción de pagos, vivirán por parte de los PACs cuando emitan los documentos algunas reglas de validación, 19 para la versión 3.2 y 16 para la versión 3.3. Estas reglas de validación, 23 en total, se clasifican en 3 categorías: las aritméticas, las de congruencia y condicional. Como lo menciona la lámina, las reglas aritméticas serán reglas mediante las cuales se validan números y operaciones elementales hechas con ellos, adiciones, restas, multiplicaciones y divisiones. Aquí podemos hacer una mención. Este tipo de validaciones no eran una obligatoriedad para los proveedores autorizados de certificación, para los PACs. A la luz de este complemento, sí van a ser una obligación, de manera que yo como contribuyente, cuando mande un documento que incluya el complemento para recepción de pagos y tengo un error en la aritmética, mi documento no va a ser emitido. Y el PAC me va a contestar con una falla, no me va a generar el documento debido a que se aplicó una regla de validación aritmética y no fue satisfactoria. Esto sí cambia mi modo de operación porque anteriormente yo podría haber emitido algún documento que no era consistente, pero como quiera se emitía. Entonces, sí tengo una implicación de manera directa como contribuyente porque debo de ser responsable de enviar mi documento con consistencia aritmética para que pueda pasar satisfactoriamente las pruebas de las reglas de validación. Lo mismo sucede con las reglas de congruencia. Es una regla mediante la cual se valida que los valores ingresados sean coherentes y guarden lógica. De nueva cuenta, yo como contribuyente voy a ser responsable de que se guarde esa consistencia y lógica, de otra suerte mi documento no será emitido. Y condicional, esa es la última de las reglas de validación, mediante la cual se valida que cumplan con una o con más condiciones o requisitos. Nuevamente, habrán algunos campos que tendrán patrones, por ejemplo, para la fecha, por dar un ejemplo, en donde ya no puedo poner mes, día, año, sino que va a ser en base a un patrón que este complemento me va a estar exigiendo. Con lo cual la autoridad garantiza la consistencia de la información que está recibiendo de todos los contribuyentes. Esta es la parte en donde vamos a recibir más impacto como contribuyentes en el sentido de ser responsables de mandar la información tal y cual como el complemento para recepción de pagos no lo solicite. Y también vale la pena resaltar, si yo soy una empresa, una entidad en la cual mi negocio depende mucho de las ventas a crédito, por ejemplo, pues definitivamente que estoy siendo muy impactado con esto. Entonces, mensaje para todos los contribuyentes es revisar con las áreas administrativas, revisar con las áreas técnicas, sentarse con las personas probablemente responsables del sistema de facturación y valorar el grado de impacto que este tipo de complemento va a tener en el año que entra y que lo puedan planear de forma adecuada, ¿no? Es probable que enfrenten algunos retos o desafíos para poder cumplir con cada uno de los catálogos
que también se incluyen dentro de este complemento y que tiene que estar consciente el contribuyente o la empresa que estará emitiendo estos comprobantes. Para ello van a recibir información por parte de Interfactura y nuevamente me gustaría resaltar el hecho de que estamos para servirles. Este tipo de esfuerzos que estamos haciendo por informar buscan cerrar las brechas de información en lo que a emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet se refiere. Si tienen alguna duda o comentario después de hacer estas revisiones, pueden acercarse con Interfactura a través de los medios tradicionales y recibir asistencia y asesoría a este respecto. Ya cerrando lo que es la presentación del complemento del webinar, me gustaría resaltarles. Esta información que les estamos mostrando todavía no ha sido publicada por parte del SAT en lo que es los medios de su página web o en resolución miscelánea. Esperamos que eso suceda para la segunda semana de diciembre, es decir, de aquí a una semana, probablemente la siguiente. En ese momento recibirán ustedes una notificación oficial, institucional, por parte de Interfactura, en donde podremos compartir mayor detalle de la información que hoy día les hemos mostrado. Y nuevamente, resaltar el hecho de que la fecha de entrada en vigor de este complemento va a ser el 1 de julio de 2017. Con esto llegamos a la parte de la discusión abierta de preguntas y respuestas. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que amablemente nos han hecho llegar a manera de retroalimentación. Un segundo para revisar las preguntas y regreso con audio. Gracias, mil perdones. Voy a leer algunas de las preguntas. Dice la pregunta, ¿usaremos como comprobante de pago el CFDI de la factura? Ok, la respuesta es sí. De hecho, el CFDI ahora va a incluir la información que garantiza que ya recibí el pago. Y voy a reafirmar un poquito la óptica que tiene la autoridad para el CFDI. Dentro de la información que se está enriqueciendo en el CFDI, relacionado con el pago, va a venir un atributo que se llama método de pago. Incluso va a formar parte del complemento. Ese método de pago va a expresar cómo fue que recibí yo el pago o la contraprestación del documento que estoy presentando. Si al momento de la emisión ya le puse un método de pago, para la autoridad es que ya recibí el pago y el comprobante que me está dando pues es el CFDI. Si yo hago uso de la facilidad al momento de que yo emití, no sé cómo me van a pagar o me van a pagar a crédito, yo puedo poner no aplica. Y la autoridad cuando vea ese comprobante entenderá que no ha sido pagado hasta que no presente la parcialidad en donde ya recibí el pago correspondiente, en donde ahí lo muestro, o sea, cheque nominativo, sea tarjeta de crédito, cuenta de cheques, etcétera, ¿no? Entonces, contestando nuevamente, ¿usaremos como comprobante de pago el CFDI de la factura? Definitivamente sí, tal y cual los algoritmos o los procedimientos de emisión que durante esta sesión estuvimos presentando. Como comentario adicional, también se involucra dentro de los catálogos algunos atributos que incluyen el método de pago con la descripción de pago en una exhibición, pago inicial y parcialidades, o pago en parcialidades o diferido. La siguiente pregunta, ¿cómo aplicarían los pagos de anticipos?
de manera complementaria, como lo dije en la pregunta anterior, existe un catálogo para lo que es método de pago que ya involucra esta figura. Es decir, para el SAT se vislumbra que va a ser tratado como una parcialidad del anticipo. Esta es la información que mencionaba en la lámina anterior, que vamos a recibir ya la publicación por parte de la autoridad y se las haremos llegar de forma institucional a través de comunicados de interfactura. Pero sí, las respuestas van a ser tratados como una parcialidad. Una última pregunta antes de cerrar la sesión. Para el asunto del código de barras, el identificador universal estándar que se deberá poner sustituye al código QR, ¿es correcto? El código de barras, de hecho, forma parte de una estrategia dentro del cuerpo del comprobante de CFDI, en donde probablemente la autoridad en algún momento desee retirarlo porque no cumple sus expectativas o protocolos de seguridad, sobre todo. Ha servido muchísimo, pero como todo ha ido evolucionando y hay un plan para él. Por el momento sigue estando ahí, solo que ya nos deja ver la autoridad alguna facilidad, que es lo dejas dentro de tu comprobante o puedes incluir un UID, un folio fiscal, para darle legitimidad a tu CFDI, ¿no? Con el complemento que estamos hablando hoy día, ¿no? Para recepción de pagos. Pero sí, la respuesta es hoy día o utilizas el QR, el código de barras, o utilizas el folio fiscal. Bueno, vamos previendo ya cerrar la sesión. Les quiero agradecer mucho su tiempo, su atención a no solo a este seminario, a este webinar, sino a la serie que estamos realizando. Los invito a que estén al pendiente. Tenemos más webinars de aquí a lo que termina el año, debido a la necesidad que vemos en el mercado para dar información de calidad. Por ahí les estaremos haciendo llegar más invitaciones para que nos acompañen. Y reitero nuestros canales de comunicación para que se comuniquen con Interfactura para cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario que tengan en lo que a generación de CFDI se refiere. Regreso los micrófonos a nuestros anfitriones y les agradezco mucho que tengan una extraordinaria semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos seguros que se están llevando grandes aprendizajes de esta sesión. Y como ya nos lo comentaron, los estaremos invitando nuevamente para continuar con estas sesiones de webinars. Agradecemos su compañía, confianza. Que tengan buen día.